Pues muchas Gracias, Nico. gracias. Eso Un aplauso es. Ya, para ya. Nico. ¡Vamos! Un aplauso para el bodegón. Qué guay estar Este aquí. espacio, Qué bueno, bien. primero, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Me Bienvenida, encanta bienvenido. este espacio, Está muy estoy chulo. súper enamorada de este espacio. Me encanta que Revaleras Parlantes esté como dándose un tour por Barcelona. Ya nos presentamos porque vemos muchas caras nuevas. Eso, ¿quiénes no habían venido nunca a vernos? O quienes no nos conocen. Vale, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos. Hola, esperamos que les agrade Vale. lo que viene. Estábamos acostumbradas a estar en un mismo espacio siempre, que era un espacio en el Raval, donde llevábamos 2 años haciendo tertus, pero pensamos también que sería interesante diversificar y conocer otros espacios culturales y sobre todo que vosotros también pues, conozcáis este tipo de espacios. Yo sé que hay varias personas que nos han venido a ver constantemente que no conocían este sitio y les ha gustado mucho hoy, así que pues maravilloso ver que Barcelona tiene tantos espacios autogestionados, culturales, que tienen propuestas tan interesantes. Eso, la comida es buenísima aquí, a mí me encanta. Es que Y hay buen rollo, y la sitio. gente, Si las vives en jams y todo. Barcelona, ven al bodegón en Así Sanz. que muy bien. Y bueno, nos la publicidad. Sí. Después del espacio publicitario nos presentamos. Somos Paola Fernández, ella es filósofa, doctoranda en educación, actualmente profe de filo de la UB también. Y yo soy Flor Franco, soy psicóloga, especialista en violencia machista, psicoanalista también. Y doy clases en el Hospital Sagrat Cor también, bueno, un seminario, no clases como tal, pero... Y bueno, ¿y qué más interesante que pensarse hoy en día la noción de lo humano con una cuestión y un fenómeno que parece tan interesante y que también veremos todas las matices que puede tener como esta cuestión de los Terian, ¿no? Hay todas las posiciones encontradas posibles al respecto, hay afirmaciones que dicen que esto es una forma en que los medios han utilizado este discurso para relativizar, por ejemplo, la diversidad de género, porque se piensa como si fuera un género, entonces sale algún tonto a decir, ay, ahorita quiero ser silla, entonces es silla, y no, esto no tiene que ver con diversidad de género, u otros dicen que aparece precisamente en momentos como los de los archivos Epstein, hace un par de semanas hablamos de los archivos Epstein, que también aparece en un momento donde ICE está cada vez más álgido, pero ICE termina hablando de cuestiones completamente diferentes, que de alguna forma parece que fuese creado por los medios y que nos aparece y nos pulula en nuestro TikTok y en nuestro Instagram precisamente para desviar la atención para otra cosa. Eso, y también a mí me llama mucho la atención, la vez pasada, digamos, la tertulia anterior, hablamos del caso Epstein, que estaba en ese momento muy en apogeo, y yo me preguntaba esta semana y decía, no me parece extraño, ¿no? Que justo esta cuestión salga ahora, esto de los Terian, creo que puede tener muchas cuestiones, una es la que dice Paola, un poco hacer de cortina, un poco tapar, un poco venir a hacer, bueno, un poco así como tapar sobre todo esa cuestión, pero también, justamente en la tertulia pasada hablábamos de animales en el estado de un salvajismo terrible, es decir, animales sin máscara, ¿no? Este tipo de bestias, ni siquiera animales, porque los animales, pobres animales, compararlos con Epstein no tienen la culpa, ¿no? Es decir, pobres. O sea, Epstein o esta gente es mucho peor que un pobre animal, que evidentemente en la ley, en la jungla, digamos, opera la ley de la selva, ¿no? Y es el que, bueno, el más apto sobrevive y esta cuestión. Pero sí que en el caso de Epstein y del ser humano a veces ya nos encontramos más con otra cuestión, no solamente, bueno, el sadismo, ¿no? Como lo llamamos en ese momento. Pero hay algo de esta cuestión de la bestia, del ya no tener, como se diría, humanidad. Aunque eso también nos podemos preguntar un poco, ¿qué serías tener humanidad? ¿Por qué creeríamos Exacto. que humano es ser bueno o humano es ser, yo qué sé, empático, solidario? ¿Qué es ser humano? ¿No? Ese es el problema de base, ¿no? Que es o sea, la identidad y lo que puede ser transversal, el cinismo de lo humano. Que, claro, ¿qué es? ¿Cómo nos definimos como especie, no? O sea, eso por un lado. Luego en el cartel teníamos, no sé si lo vieron, pero a mí me encantó el cartel, dice yo, porque puse la foto de los Terian y en el otro, no sé si la vieron, la del robot de Anima. Anima, bueno, es un DJ bastante mainstream, pero bastante guay también, de música tecno, melódico, podríamos decir, que ha hecho en la electrónica una nueva interpretación de la ópera, digamos, a través del tecno y lo que se llama the New Genesis, ¿no? O sea, como el nuevo Génesis, y hace toda una reproducción a través de la tecné, de cómo sería el jardín del Edén, de cómo sería el Génesis de nuevo humano, como una especie de señuelo a decir, la humanidad ha vuelto a nacer, ya no es la misma, ya no somos los mismos, ya no somos humanos. ¿Somos qué? Androides, somos seres atravesados directamente por técnicas que atraviesan nuestro cuerpo, que ya ni siquiera el móvil, ya directamente la tecnología en este siglo XXI atraviesa
el cuerpo humano y se incorpora al cuerpo humano a través de las técnicas biogenéticas, a través de las prótesis robóticas, a través de ciertos estudios que están haciendo actualmente en Silicon Valley también, por ejemplo, para alargar la vida hasta el infinito, para que no haya la muerte, ¿no? Es decir, estamos buscando, el ser humano hoy en día, una parte de seres humanos, está buscando matar la muerte, o sea, estamos en ese punto. Y por otro lado, el contrapunto de alguien que busca reivindicar la parte animal del ser humano, ¿no? O que hay algo de más identificarse con ese otro lado. Exactamente, y aquí me parece muy interesante pensarse la idea de la identidad, que es un problema filosófico de base. Primero un poquitico contexto para quienes vivan debajo de una roca, evidentemente, bueno, los Therians son personas que se identifican, dicen identificarse explícitamente, tanto espiritual como psicológicamente, con un animal no humano. Es diferente a fenómenos como las de los furros, que existían un poco antes, porque eran más personas que de modo de cosplay o de forma un poco más performática, habitaban ser animales, pero sabiendo que eran humanos, de alguna manera, identificándose como humanos. Mientras que los Therians, bueno, han aparecido dentro del discurso como una comunidad que parece identificarse con lo animal no humano. Y porque el título de la tertu es Más allá de lo humano, a propósito de los Therians y el transhumanismo es una corriente filosófica, científica, ético-política, que piensa que lo humano no es lo último dentro del eslabón de la evolución, sino que puede mejorarse lo humano por medio de la tecnología. Y entonces aquí vemos un problema gigante, y es el problema de la noción de identidad. Identidad, cuando nos vamos para atrás en la historia de la filosofía, nació desde los filósofos de la naturaleza, desde el mismo Tales de Mileto, pero sobre todo con Papito Platón y Papito Sócrates, buscando la idea de la forma. Es decir, ¿qué hace que una cosa sea lo que es? ¿Qué le da identidad? ¿Cuál es su causa? ¿Qué hace que todas las cosas obedezcan esa idea a pesar del cambio y de lo aparente del mundo? Por ejemplo, no sé, yo veo un caballo rosa, negro, blanco, pero participa de la idea o de la forma de caballo. Esa búsqueda filosófica fue una constante durante mucho tiempo hasta que en la modernidad empezó a replantearse. Fue una búsqueda hasta el punto que pensarse lo humano tenía precisamente un carácter absoluto. Lo humano se intentaba definir. Aristóteles lo definió inicialmente como zoon politikon, animal político. También lo definió como animal político, animal con lenguaje y animal con razón, sobre todo animal político. Platón, por ejemplo, definía al ser humano como, de una forma muy chistosa, un bípedo implume. O sea, que la única diferencia es que un bípedo también es un pato, pero en este caso, pues el ser humano es implume. Pero de alguna forma, a lo largo de la historia, se intentó dar una definición de lo humano, ser racional, Aristóteles ser racional, animal político, animal racional, también interesante, animal racional, animal político, animal con lenguaje. Descartes también definía lo humano directamente desde la res cogita, desde el ejercicio del pensamiento, pero entonces aparece que lo que más teníamos más o menos certero del humano, porque la idea de la razón cayó con la contemporaneidad, porque tan racionales como que parece que no somos, nos dimos cuenta de las importancias de otras cosas que no solamente se fundamentaban en la base y en el sueño de la razón, pero al menos creíamos que los humanos tenían ciertas características, bípedos, implumes, sin bigotes y sin maullar. Y luego aparece esta idea, sea o no real, un paréntesis. Hay un filósofo que se llama Edmund Husserl, padre de la fenomenología, que una consigna de él era ir a las cosas mismas, más allá de si el mundo es real o no. Lo que se nos aparece es lo que analizamos en tanto se aparece. Si los Therians son un fenómeno político para enmascarar algo más grande, como muchas otras cosas que lo han sido, lo interesante es pensarse por qué aparecen como fenómeno, por qué aparece este tipo de respuesta o supuesta respuesta en adolescentes que parecen estar sumamente descontentos con la idea de ser humano. Es que yo le decía, voy a terminar esta idea. Hay un filósofo, entonces la idea de la identidad, ¿no? Hay un filósofo muy interesante que se llama, de apellido Ricoeur, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, filósofo fundamental dentro de la hermenéutica, va a hablar de la identidad y va a decir que la identidad va a ser un problema a lo largo de la historia. Y va a definir dos como vertientes para la identidad, la mismidad y la ipseidad. La mismidad, lo que le va a llamar idem, es esa cosa que parece repetirse en los rasgos que todos podemos llegar a compartir. Todos compartimos
el encéfalo altamente desarrollado, ir en dos patas, tener el pulmón más o menos en el mismo sitio, y ese tipo de cosas que parecen unos rasgos un poco más objetivos. Y la ipseidad es el relato que hacemos de nosotros mismos, es la historia que nos hemos contado sobre nosotros y que nos han contado los otros, que hace que creamos que nosotros somos nosotros. Es decir, nosotros nos vemos en el espejo y yo no me veo igual que en mis bellos 20 años, me veo mejor, pero no me veo igual. Yo sé que yo soy yo porque tengo un relato de mí que me he contado y que han contado los otros. Y eso de alguna manera me da una identidad. La cuestión es que la mezcla de las dos es la que da la noción de identidad. Pero llegan los Terians y nos dicen que esa idea de mismidad, que había sido muy relacionada con factores biológicos, parece que no es así. Parece que eso no es lo humano. Y yo, para cerrar un poquito acá esta intervención, a mí me parece que si yo hubiese tenido 16 años, en este momento, tengo una amiga aquí que fue amiga desde el instituto, y ya sabe que yo fui emo, pasé de emo a hippie, a causas sociales, a vegana, lo que fuera, cualquier causa, pero yo me imagino a mis 16 años viendo lo que estaba pasando con los archivos Epstein, viendo lo que está pasando con ICE en Estados Unidos, viendo lo que está pasando en México cuando montaron a un señor de un cartel y eso se está volviendo para el carajo México, viendo todo lo que está pasando a mi alrededor, yo me sentiría más cómoda haciendo un perro. O sea, yo me siento más identificada con las dinámicas y la forma en la que opera un perro a la forma en la que opera un humano que también es Epstein. Sí, porque es lo que comentaba al principio con el tema de la charla pasada y el sadismo, ¿no? El sadismo capitalista, si se quiere, que ya está avanzado el nivel de capitalismo actual a un nivel de sadismo donde hay una cuestión de devorar al otro, ¿no? O de comerse al vulnerable. Claro, la cuestión aquí es, dentro de todo, los Terian son, a mí me parecen bastante inocentes, son adolescentes, bueno, que se identifican con algo de esto del orden de lo animal, como todos nos podemos identificar con un animal. De hecho, hay test en psicología, una técnica proyectiva súper común y utilizada es, seguro, no sé si algún día en una entrevista de trabajo o en alguna entrevista puede que se las hayan hecho de, si no fueras una persona y fueras un animal, ¿qué animal serías? Un gato. Ah, ¿y por qué? Claro, ahí va a salir algo, un rasgo proyectivo de uno, de la propia personalidad o de las propias ambiciones o de lo que uno quisiera, ¿no? Aspirar, etcétera. Va a salir algo, evidentemente, de uno. ¿Desde dónde más puede hablar uno que no sea de uno, desde uno, ¿no? Entonces, claro, pareciera ser que a través de algo ajeno, algo sumamente externo, un animal, y de hecho el test sigue y pregunta, ¿y si no fueras una persona y no fueras un animal, y fueras un objeto inanimado, qué objeto sería? Y también en el objeto va a haber algo de esa proyección de uno, ¿no? Es decir, va a haber algo ahí proyectado. Es decir, todos podemos ser Terian, en el fondo, en realidad. ¿Quién aquí no se identifica con algún animal? Es decir, todos nos podemos identificar con algún animal en cuanto a que tiene un carácter más así o asá, o que vive de una manera u otra. Todos los que tenemos animales domésticos nos podemos identificar con ellos, porque les digo más, somos animales domésticos nosotros. Y vuelvo al inicio de la intervención de Paola. Animal racional, ¿no? Somos un animal domesticado por la cultura. Es decir, nosotros nacemos siendo un poquito animalitos, cachorritos humanos. Esto se lo ve en los niños de 0 a 3 años. Son cachorritos, se cuelgan de la mamá, se trepan como si fueran koalitas, gatean, bueno, van en 4 patas, se meten toda la boca y no sé qué. O sea, tienen unos comportamientos que diría que yo trabajo con niños de 0 a 6 y por eso lo veo cada día de mi vida, que más que humanos parecieran más animales, pero en el sentido bonito de la expresión, porque también es eso, el animal tiene condiciones que, digamos, son bonitas o se podrían decir que son guay y otras que no, lo digo en el sentido positivo de la expresión, como que da hasta ternura ver eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese animalito, ese cachorrito que todavía no habla, que todavía toma del pecho de la madre, que es una relación también muy biológica, muy animal, si se quiere también, ¿no? Muy instintiva casi, no como tal, porque Freud decía que en el ser humano no hay instinto, hay pulsión, que es diferente, y es justamente por esto, porque justamente esa animalidad propia de todos nosotros se va a ir recortando, o se va a ir castrando, o se va a ir modelando, como quieran llamarle, por la cultura en la cual vamos a insertarnos y en la cual vamos a vivir, y por el código civil en el cual nos tenemos que insertar, y con los códigos familiares, y con el código de la nación, del pueblo en el que vivimos, ¿no? Te tienes que vestir así o así, tienes que, yo qué sé, de ahí a todo lo que quieran, tener una familia, tu género, por tu género tienes que asociar, vestirte así o de esta manera. Eso ya nos separa de lo animal.
Entonces, nuestro proceso va a ser al final un proceso de división, y yo creo que ahí va a estar la esencia humana, básicamente. Yo creo que mi hipótesis es que la esencia humana, si es que la hay, evidentemente, va a ser justamente esa división. La esencia va a estar en justamente ese punto intrínseco, o sea, de fisura entre lo animal y lo tecnológico o lo racional, ¿no? Lo racional es lo que nos lleva a lo tecnológico. Ahora, antes de lo racional, antes de lo tecnológico, está el lenguaje. La primera tecnología. Hoy es verdad que creemos estar muy avanzados, podemos también ver que a veces en algunas cosas no tanto, no creo mucho en esta idea de progreso, hemos progresado en muchas cosas, hoy vamos a Marte, pero la distribución de la riqueza es algo irrisorio, ¿no? Entonces, bueno, sí, podemos ir a Marte, pero no podemos resolver los problemas más terrenales, los problemas de nuestra propia población. Acá están desahuciando gente en esta ciudad para alquilar los pisos a turistas o a noruegos o yo qué sé, daneses, los que vengan de fuera. Ah, pero estamos yendo a Marte. Entonces, ¿dónde está el progreso? ¿Para quién es el progreso y quién es quién para determinarlo, ¿no? Entonces, eso es paradójico, pero creo que lo humano va a estar justo en ese punto de pliegue entre ese animal que ha dejado de ser un animal para volverse un ser cultural, pero que nunca va a ser del todo cultural. Entonces, siempre vamos a estar un poco oscilando entre las dos. Y yo creo que, claro, hoy nos hemos ido hacia la vertiente contraria en este mundo que todo es hiperracionalista y todo tiene que pasar por la razón y por la tecné, ¿no? Pero llegamos justamente al punto contrario. Es que esa es la cuestión. Justamente en la época más evolucionada a nivel tecnológico de la historia y de mayor progreso, entre comillas, reina nuevamente la ley de la selva. Tenemos a Epstein, tenemos Donald Trump, tenemos la gente, los terratenientes, ¿cómo se llaman? Los grandes tenedores de aquí en Barcelona, porque no nos vayamos a Estados Unidos. Todos hoy hablan de Trump, y no quiero que pase con Trump lo que pasó con Hitler. Claro, todos acusaron a Hitler del malo y se limpiaron las manos un montón a través de eso. Trump, sí, todo lo que quieran, pero hay un montón de gente más que también acá y que mismo. está en el mundo de la vida, ni siquiera son personajes públicos que precisamente son los que están detrás especuladores, de todas las telarañas del poder, de titiriteros. Y esto es muy interesante porque, a ver, primero esa idea de progreso cayó después de la modernidad, o sea, hasta la modernidad hubo una idea de que íbamos a mejor, de que íbamos a llegar a tener autos voladores y los supersónicos y todo lo demás, pero después de las guerras mundiales ese sueño de progreso cae y aparece el pesimismo y aparece el nihilismo y aparece la idea de más allá de progreso lo que hay simplemente es una temporalidad lineal, pero después de eso no hay nada. Walter Benjamin habla de eso precisamente y a Walter Benjamin le tocó bastante duro porque se automurió tratando de huir de la Alemania nazi, justo de hecho en Portbou aquí en España. Y precisamente hablaba de esta idea de que vamos a mejor, pues no, no necesariamente vamos a mejor porque el tiempo va hacia el futuro. Y también algo que cae y lo que vemos ahorita reitero, vuelve y juega, si el fenómeno Terian es o no real, es lo menos importante. No, real es, lo vemos, ¿no? ¿Qué está pasando? No, o sea, a ver, yo sí dudo un poco, me parece que puede ser, no que su existencia no tenga un carácter fáctico, o sea, que sea, porque pues podemos verlos, pero es que eso viene desde antes, o sea, aparecieron por primera vez esta idea en los 90s, en foros como Reddit, en foros, nació como una comunidad digital que buscaban identificarse con algo no humano, pero precisamente lo interesante es, bueno, uno, porque están en boga ahorita, pero dos, esta manera de hacer como una exégesis del descontento de lo humano, o sea, y volviendo y esa fragmentación del yo. Si mis referentes, yo por ejemplo, no sé, cuando estaba más pequeña tenía referentes, gente que yo quería como alcanzar, gente que yo admiraba, ya sea musicalmente o, no sé, la gente hablaba de Gandhi, como que habían referentes, Martin Luther King, uno veía como personajes que de alguna manera uno decía, quiero ser esto o ir para esto. En Colombia también otros personajes que eran interesantes, Jaime Garzón, bueno, cosas que uno seguía. Pero ahora yo pienso, siendo adolescente de 16 años, ¿a quién sigo? ¿Quién es mi referente? ¿Qué puedo seguir? Uno, parece que no lo hubiera, pero dos, también está de alguna manera diseminado y se vuelve polifacético. Las redes te ofrecen un montón de héroes y a la vez ninguno. Y después aparecen casos, ya sea Epstein, Trump o el que me está cobrando el alquiler 500 euros más que el año pasado. Y digo, pero es que yo ¿a quién sigo? A mi perro. Ya, esto yo creo que tiene que ver, yo creo que hay una
una crisis en la identidad moderna, evidentemente, a partir de lo que Nietzsche llamó la muerte de Dios, o podríamos llamar la caída de los grandes ideales de Occidente, la caída de los grandes metarrelatos, ¿no? Que rigieron durante mucho tiempo el discurso, si se quiere, y decían, bueno, el ideal es este, ¿no? El ideal a alcanzar es la Virgen María, el ideal a alcanzar es, yo que sé, Napoleón, no sé, estas cuestiones. Hoy en día es verdad que han caído todo eso, y hay más bien un nihilismo, como dijo Nietzsche, que iba a pasar después de esta cuestión. Entonces, los adolescentes, es cierto que hoy están muy, o bien nihilistas, en esta posición de dónde me agarro, ¿no? Porque a veces los ideales son ideales, es decir, son imposibles, no existen, si se quiere, ¿no? Pero a la vez no quiere decir que no nos sirvan para caminar, como decía Eduardo Galeano, o sea, las utopías, ¿no? Los ideales son utopías también. Nos sirven para ir caminando. Nunca llegaremos a ser ese ideal, no, pero podemos acercarnos, o podemos jugar a hacerlo, o podemos proyectar nuestra vida un poco en función de eso, ¿no? Entonces, yo creo que hoy es verdad, y por un lado digo, todo adolescente pasa por esta crisis, aún en esta época, y bueno, en otras no, porque antes no se hablaba de adolescencias, no sé si sabían, pero el concepto de adolescencia es moderno. Es decir, hasta no hace tanto, hasta 200 años atrás, no existía, se pasaba de niño a adulto. Es muy nuevo el proceso de la adolescencia, de este cambio, bueno, este devenir adulto, ¿no? Que hoy dura hasta los 40. Hasta los tiernos 40 años de un adolescente, supuestamente hasta los 32. Si hay algo que me molesta mucho, yo soy muy empática, a mí me encanta trabajar, bueno, con niños, con adolescentes. Nunca juzgaría a un niño y a un adolescente siendo adulta realmente, al contrario, trataría de empatizar, trataría en todo caso de, si puedo o me compete, orientar un poco, o si no, dejarlo simplemente en paz. Pero esto de achacar al adolescente como un problema, como pasa con los niños muchas veces, y de hecho muchos de los niños que van a terapia, el problema es el niño, cuando en realidad el niño está ahí, pobre, sosteniendo una pareja que ya no funciona, está sosteniendo ahí una madre que ya no sabe qué hacer, no sé, un padre que tal, no sé. Pero muchas veces señalamos al adolescente o señalamos al niño como el problema, y el problema no es ese. Y yo creo que ahora se está hablando de esto y mucha gente ha salido a criticar, y claro, al final la finalidad es dividir a la población otra vez, dividir nuevamente, todo el tiempo dividir a la población, porque en este caso, o sea, hay mucha gente jugando, hay mucha gente, está bien, la risa dan un poquito de gracia, ¿no? Las máscaras y tal, pues son, bueno, tienen su ¿Viste gracia. la que decía, pero hay yo gente me que sentía se burla identificada con un La Loba desde que escuché la canción de Shakira? Y decía, claro, bueno, pero da un poquito de risa. Da risa, pero a mí me gustaría que nos pudiéramos reír, o yo al menos me podría reír como me reiría de un niño con ternura, ¿no? O sea, Claro. pero no desde el lado de, mira los adolescentes No, de hoy, a lo que han llegado, y mira no has lo que... visto cómo se congrega la gente, o sea, la gente es como una cantidad de gente con 3 gatos, nunca mejor dicho, en la mitad y grabándolos directamente y de alguna manera como no solamente ridiculizando, sino es volviéndolo un espectáculo que va más allá del entendimiento de qué puede llegar a estar sucediendo. Sí. A ver, sí, todos fuimos adolescentes y si nos vamos a nuestros blogs personales. No, menos mal que están cerrados los fotologs de aquella época. O sea, yo estoy. Qué vergüenza sería que estuvieran abiertos. Ay, voy, o sea, no sé, yo veo mis fotos y la forma en la que escribía, en mayúsculas, minúsculas, XX, chocho y todo eso. Los flequillos, floggers, los emos. Esa época, ¿se acuerdan? Los emos, los floggers. Y en ese momento me sentía súper cool. O sea, a mí me parece muy interesante que este sea un fenómeno adolescente precisamente para pensarse en la noción de identidad, de no solamente la identidad pensada desde la formación en la adolescencia, sino también es que qué mundo le estamos dejando a los niños. O sea, como yo no tenía redes sociales cuando tenía 16 años. O sea, yo tenía, no sé, mis amigos que salíamos por ahí, yo qué sé, estaba empezando a salir Facebook y el WhatsApp llegó cuando yo estaba casi graduándome de la universidad. Entonces, de alguna forma no tenías acceso a la información tan latente, tan cercano, tan ahí todo el tiempo. Y ahora con toda la información ahí, la noción de identidad, hola Víctor, la noción de identidad se tiene que construir de una manera pues, muy diferente. Se tiene que construir desde el estar permeado por un mundo y tratar de escoger dentro de la pluralidad de lo que se te ofrece algo que realmente te represente. O sea, era mucho más fácil que el yo no estuviera tan fragmentado cuando no teníamos tanto acceso a la información y cuando la idea del sí mismo era mucho más fácil de encontrar. Y también creo que es muy importante también pensar que sea su existencia o no, hay que tomar con pinzas la forma en la que se está abordando lo Terian. ¿Por qué? Porque, uno, Terian no es una expresión de género. Mucho cuidado con eso, porque cuando se piensa que es una expresión de género, ese es el argumento que utilizan la mayoría de los
abuelos, tus tíos, el amigo cuñado, que va a decir, ay, yo me siento representado con una mesa. Y es como, mira, la lucha trans, la lucha queer ha tenido mucho espacio durante mucho tiempo para que se ridiculice desde ese lugar de enunciación. Por un lado, no es una expresión de género, es una lucha por una identidad, sí, pero no es una expresión de género, ni una identidad, ni una orientación sexual. Una identidad, está hablando de género, una identidad, pero no de género. Y también pensarse que, bueno, que obedece que aparezca esto. Y, perdón, que no hemos hablado de transhumanismo, que esto Pero ya espera, viene de antes también. El transhumanismo se pensaba también desde la idea de pensarse más allá de lo humano. Esto ya viene de vieja data. sí, esta cuestión de que ya estamos más allá de lo humano, que ya no somos humanos como tal, ¿no? Lo androide, esto que se habla de lo androide. Pero para cerrar con el tema identidad y ya ir Y terminando, cerrando, y hay sí, sí. debate, ¿eh? Para que los que quieran hablar ya les toca. El tema de la identidad, hay varias cuestiones. Bueno, por un lado está esta crisis, ¿no?, de la identidad contemporánea, que tiene que ver con esta caída de los grandes ideales, pero también hay algo de una venta de identidades. Hoy por hoy el capitalismo vende identidades al por mayor, identidades diagnósticas, tú eres TDAH, tú eres TEA, tú eres TLP, tú eres... Todo el mundo tiene un diagnóstico hoy en día. A los psicólogos la gente ya nos cae diagnosticada, nos ahorra curro. Ya vienen todos con su diagnóstico, ¿no? Hola, yo soy TLP, hola, yo soy esto, lo otro. Identidades de género, identidades, bueno, de todo tipo, ¿no? Hay todo tipo de identidades hoy en día. Yo soy esto. Hay un afán por definir qué es el ser, por el decir qué soy. Y eso es una pregunta que hay que sostener como pregunta a veces. Lo difícil de justamente el ser a nivel psicológico, yo diría, es sostenerlo como una pregunta. Porque el ser, y en esto sí lo dicen más los filósofos, creo que mejor, el ser es siempre en devenir. Es decir, yo no puedo decir yo soy esto como si estuviera acabado, porque entonces ya no soy nada, ¿no? Ya no puedo seguir siendo si ya soy esto y ya está. Entonces, el ser es siempre algo que se va transformando. Y la identidad aún más. La identidad viene de identificación. Se construye a base de identificaciones con otros. Yo me voy identificando con rasgos de aquí, con este rasgo de allá, con aquello que vi en la película de la actriz tal, con no sé qué. Obviamente hay algo del ser propio, ¿no? O sea, está la identificación y el ser propio, ¿no? A veces se confunden, y hoy creo que se confunden. A veces se confunde el rasgo con el ser, la parte con el todo. O sea, estamos ante un problema psicológica y lingüísticamente hablando, sinecdótico. La sinecdoque es una metáfora lingüística y evidentemente si es una metáfora lingüística así funciona también a nivel del pensamiento, porque el pensamiento está estructurado como un lenguaje, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje también. Y la sinecdoque es tomar la parte por el todo, digamos, es como la metáfora, la metonimia, y había otra más que no me la acuerdo, pero la sinecdoque es tomar la parte por el todo. Y creo que hoy tomamos el rasgo por el ser. Y el ser, lo más interesante de eso es mantenerlo siempre como pregunta. ¿Quién estoy siendo? ¿Quién voy siendo? ¿Cómo me transforman las situaciones que vivo? Porque todo el tiempo nos estamos transformando. En el mejor de los casos, diría yo, ¿no? O sea, si no encontramos estas personalidades rígidas de yo soy esto, así, así, y estos disfraces que parecen casi personas impostadas, ¿no? Que quizás muchos políticos, no sé, gente así como muy, bueno, muy cuadrada, no todo político, hay políticos más espontáneos, hay que decirlo, pero bueno, estos que veníamos hablando, gente que se define como yo soy esto y va con esa máscara a todas partes. Solo eso, es decir, tú eres solo tu identidad de género, tú eres solo tu nacionalidad, tú eres solo tu profesión, tú eres solo tú. No, es que no, yo no me podría definir como argentina o como psicóloga o como mujer o como tal. Yo siempre me quedará una parte más a definir. Sí, Entonces, que uno se narra a sí mismo dentro claro, de esa pasa identidad. que no soportamos la pregunta. Sí, Hoy sí, queremos sí. respuestas y el capitalismo se aprovecha de esto como discurso y nos vende respuestas. Toma tu diagnóstico, toma tu etiqueta, vete feliz con ella, ¿no? Que total, también te vamos a dar una pastilla, porque claro, viene con la pastilla, ¿no? El diagnóstico. Entonces ya se rentabiliza la identidad. Y se rentabiliza y también ha funcionado como un mecanismo de poder. Justamente por si le llamó la atención también está Terto, tenemos un club de lectura y estamos hablando del deseo. Y ayer hablábamos de Michel Foucault, estábamos hablando justamente de este texto, que no lo mencioné, es que esto se va rapidito, uno cree que no y sí, que se llama, bueno, no, mira, no se llama La historia de la sexualidad. Foucault se da cuenta que la idea, o bueno, diagnostica que esta idea de supuesta prohibición, más allá de prohibición, es decir,
Nosotros pensábamos que la época victoriana era represiva y que no permitía que se explorara la sexualidad, y lo que diagnostica Foucault es que más que represiva, antes exponía, antes hacía que estuviera en la palabra. ¿Cómo funcionaba el ejercicio de la confesión? Haz palabra tus pecados para que nosotros podamos hacer algo con ello y reeducarte ese pecado. Y así con todo. ¿Y cómo ha funcionado la industria, diría Foucault, de la medicina, de la psicología, de la pedagogía también? Precisamente haciendo que haya palabra del deseo, haya palabra del placer, para poder de alguna manera estructurarlo. Y más que dominarlo, producir deseo, producir sujetos deseantes. Los medios, sería hoy en día, producen formas en las que deseamos, producen que queramos ciertas cosas, que compremos ciertas cosas, que queramos cierto cuerpo, que queramos no habitar lo humano como un terian, o queramos modificar nuestro cuerpo para tener una vida eterna, o tener una prótesis para parecer una máquina. Es decir, el deseo de alguna forma primero se domina, pero también se produce en el momento en que, uno, te venden una necesidad, pero dos, también te nombran. Una de las cosas que dice Foucault también es que una de las cuestiones que después de la época victoriana se empezó a hacer fue tratar de ponerle a todo nombre propio. Entonces decía, el psicoanalista con sus histéricas y estas no sé qué, y poner un montón de nombres propios, y en ese nombres propios un montón de diagnósticos, un montón de pastillas y un montón de resultados que optimizan esta normalización y que todos seamos iguales. O sea, yo creo que aquí lo interesante también de pensar en este fenómeno de lo humano, para no solamente centrarnos en lo terian, es que lo humano va más allá de la identidad estática. De Parménides fue el que decía, filósofo de la naturaleza, el ser es y lo que no es inamovible, el ser es esto. Platón también lo quería. Heráclito decía, el ser está en devenir, todo está en constante cambio, y muchos filósofos contemporáneos se acogieron a eso. Heidegger decía, yo soy lo que soy en el momento que soy. Yo no soy Paola, yo estoy siendo Paola, y si reconozco ese estar siendo, me permito habitar desde otros lugares, y hoy ser gato y mañana robot y mañana otra cosa, pero es abrazar el movimiento, abrazar la pregunta, que cuesta tanto, y por eso todo el mundo está anonadado o en su defecto ofendido con la cuestión del fenómeno terian. ¿Tú quisieras vivir para siempre si se No, lograra no. con esta cuestión ¿Qué de pereza? transhumanismo? ¿Qué hago? Yo tampoco. Eh, Yo no me sé. ¿Qué Y más, hago y más con tanto estas condiciones, ¿no? Si esto va a ir lo de los alquileres y toda la movida peor, yo, ¿para qué, no? Yo decía como que vivir para siempre con estas condiciones, y mira, no, yo diría que no. Igual aún con las mejores, tampoco, no, No, ¿y no para me qué? parece... ¿Para qué? Una de las, Heidegger decía que uno de los existenciarios del Dasein en español, una de las características del ser humano era precisamente un ser para la muerte. O sea, si nosotros no vemos la finitud como una forma en que se impide todas las posibilidades que tenemos, somos seres de posibilidad. Lo único que no estamos posibilitados de ser una cosa que no es propiamente humano. No soy una mariposa, o bueno, no sé, puedo identificarme, pero bueno, en fin. Pero dentro del marco de lo humano, pues puedo ser lo que quiera hacer. Ahora, lo único que me lo imposibilita es la muerte, y la que me pone de cara frente a mi propia existencia. Si no morimos, no hay necesidad de proyecto, no hay necesidad de hacerse a sí mismo, porque puede pasar lo de los inmortales, claro, de Borges, que pues, ¿a qué? Somos seres abyectos, ¿qué necesidad tengo de tener un proyecto si no muero? Exacto, no habría deseo sin muerte, ¿no? O sea, si, como dice Borges en Los Inmortales, si la vida fuera infinita, no habría que desear, sería todo un posponer, o un, ni siquiera posponer, un vivir para sobrevivir, para, bueno, ya está, pero no habría la condición de deseo como tal. Y Heidegger decía esto de somos seres para la muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo que estamos intentando hacer es erradicar esa, estamos erradicando la esa condición humana, ¿no? La condición del Dasein, esa condición, exacto, que nos permite desear. Entonces, bueno, veo cierta perversión, nuevamente, en estos proyectos. Perdón, no sé si aquí hay alguien que haga, que trabaje para Silicon Valley. No, bueno, no sé si eso, pero sí que lo podemos debatir, ¿no? Porque no digo que todos sean perversos, porque hay gente que trabaja ahí de forma más, bueno, con mucha ilusión, o muchos optimistas por ahí probablemente, pero me parece preocupante. O sea, hay cosas que realmente, bueno, me parecen fuera de sentido total. O sea, realmente esto de buscar la muerte, de buscar erradicar la muerte, o de hacer que el ser humano tenga como estas
cualidades, ¿no? Como superiores, como si fuera el superhombre, ¿no? Se está buscando hacer el superhombre, justamente. Que podamos ver en la oscuridad, que podamos respirar abajo del agua. Epstein, bueno, lo último que también se veía en los eso es archivos de perversión. Epstein es que él quería purificar de alguna forma lo humano y quería dejar su semilla en un montón de mujeres en su finca, lo que fuera, casa rural gigante enorme que tenía en Texas. Quería cada vez purificar más lo humano. Y esa idea de purificar lo humano, de hacer mejor lo humano, esta idea de hacerse mejor humano, ya no suena, ya sonó nazi. Y cuando sigue sonando, pues de alguna forma pensamos, bueno, ¿qué sería ser un mejor humano? ¿Bajo qué criterios es un mejor humano? Y se vuelve bastante complejo. Cierto que suena un poco como raza aria, ¿no? Esta cuestión del ser humano perfecto, el superhombre, ¿no? Tiene otro nombre, otra connotación, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Porque al final, bueno, lo que se trata es de erradicar, por eso digo que es perverso, de erradicar o de eliminar la fragilidad, no la fragilidad, la vulnerabilidad humana o cierta cuestión en relación a la condición humana que tiene que ver más con, bueno, con la muerte, con el fallo, entre comillas, pero es que el fallo es lo que nos hace humanos, que si no vamos a ser máquinas, es que realmente, o sea, las que no fallan son las máquinas, pero las máquinas son autómatas, al final son estúpidas, yo diría, en algún punto, o sea, son inteligentes, pero digamos que siguen instrucciones, son autómatas. Yo creo que la inteligencia es otra cosa, pero ahí tenemos otro debate, si queréis, para ahora. Yo creo entonces que queremos escucharlos a vosotros, quienes no conocen el formato, pues ahorita seguimos con un espacio de debate donde todos pueden participar. Vamos a pasar un microfonito de solapa puesto en un lapicerito y pues nada, os escuchamos. Muchas gracias. Aquí, ahora vosotros. Gracias. Bueno, ¿qué pasa ahora? Esperemos que esto no se caiga. Bueno, ¿qué pasa ahora? Toca quitarnos el micrófono de solapa. Pues bueno, ¿quién quiere romper el hielo? Vamos a pasar este micrófono de solapa porque como no tenemos micrófono y estamos con sonido aquí, entonces vamos a pasar uno y les pedimos que sí, por favor, pueden no menearlo. Porque bueno, si no nos conocen, esto es un podcast también en vivo y nos pueden buscar como Arrabaleras Parlantes con V de Raval, ¿vale? ¿Quién quiere hablar? Leo. Bueno, yo porque es una de las últimas cosas que habéis mencionado, lo de la inmortalidad, ¿no? Yo sí me gustaría ser inmortal. Sí, pero claro, siempre con la capacidad de acabar en algún momento, ¿no? O sea, de potencialmente ser inmortal, pero tener la capacidad en un momento dado de decir hasta aquí llego y apago. Vale. De tener el control sobre tu propia muerte. Sí, ¿no? Porque yo creo que la inmortalidad que se persigue es esa, no se persigue una inmortalidad obligatoria, ¿no? Y pienso que sobre esto de ser, parece que decir me gustaría ser inmortal, parece que rechina un poco, ¿no? Como es de una falta de... como que es de alguna forma pecaminoso. Yo creo que ahí tiene un tinte pecaminoso, ¿no? Y quizás deberíamos pensar por qué tiene ese tinte pecaminoso. ¿La inmortalidad tiene un tinte pecaminoso? ¿Por qué? Diría yo, no sé, intuyo que tiene un tinte pecaminoso, sí, porque desde luego alguna persona religiosa lo diría claramente, ¿no? ¿Qué quieres ser más que Dios o lo que sea, ¿no? Ya. Pero en general creo que se puede ver así. Que hay una cosa ahí de pecaminoso, ¿no? Y nada, eso era. La cuestión con la muerte que lo hablamos, porque desde mi estudiante hablamos de Heidegger, es que si nos pensamos como seres que no morimos, pues va a ser una configuración diferente de lo humano como es entendido. Y también, más allá de lo que tenga que ver con un carácter religioso, es la necesidad que tenemos precisamente de divinizarnos a nosotros. O sea, creo que hay un especismo instaurado dentro del ego humano de pensar que nosotros sí podemos estar por encima de todo lo que hay en la creación y las implicaciones dentro del ego que eso puede llegar a tener. Más allá de pecaminoso en el sentido religioso es qué necesidad tenemos de perpetuarnos a nosotros mismos y bajo qué lógicas del ego funcionan. Por ejemplo, esta consigna siempre está, planta un árbol, ten un hijo y escribe un libro. Es
No te dejes morir, no te dejes morir, no te dejes morir. Ten en un hijo una imagen de ti mismo. Escribe un libro para que no te olviden. Siembra un árbol para que dure más que tú. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién soy así de importante para que tenga que perpetuarme en la vida de un otro? Pero yo creo que eso es una necesidad del ser humano, ¿no? Trascender. Ya que no podemos conseguir la trascendencia física, ya que no podemos, que somos mortales, buscar esa inmortalidad por esa otra vía, ¿no? Pero eso sí que no tiene ese tinte pecaminoso que yo digo, que habría que ver de dónde viene, yo creo que no debería tenerlo, ¿no? O sea, alguien que diga, hostia, pues si puedo ser inmortal, si puedo elegir ser inmortal hasta que el universo se acabe, o sea, al final inmortal de todo no va a ser porque físicamente no se puede. ¿Por qué no? Porque alguien no puede pensar eso y decirlo y que nadie le diga, tú lo que eres es ser un egoísta y tal. Pues sí, pues sí. No sé. ¿Alguien más quiere por acá? Ah, Alex. Bueno, súper interesante lo que habéis expuesto. Y también el apunte tuyo, la verdad es que nunca me lo había planteado así y me parece como pues muy, muy valiente ese punto de vista, porque verdaderamente lo que has dicho, ¿no? Sobre todo esta observación de elegir hasta dónde decides ser inmortal. Porque yo creo que a las personas lo que nos, bueno, si entendemos que somos mortales y nos gusta pensarlo es por lo romántico de saber de que tempus fugit, ¿no? Y que carpe diem, ¿no? Pero por otro lado, la incertidumbre a todo el mundo le da miedo. Y yo creo que hace falta tener valor para ser humilde y reconocer que esa inmortalidad escogida hasta un punto, pues sí que es verdad que tiene un aire como de cierto egoísmo, porque es como que, bueno, si somos tantos en el planeta, ¿cómo voy a pretender yo ser inmortal? Pero me parece un acto muy, muy sincero y honesto, realmente creer que se puede desear ser inmortal y elegir hasta dónde, ¿no? Y esto lo pongo en contrapunto con el hecho de que ahora se está trabajando para la amortalidad, que es otra forma de mortalidad. Aparentemente es algo distinto, pero es algo completamente similar y es la incertidumbre. Porque fijaos, ahora que se está trabajando en la mortalidad, de que mediante la ciencia, mediante la tecnología, puedas regenerar tus órganos y demás, claro, tú puedes ser amortal porque una enfermedad la puedes revertir. Pero, chico, si sales fuera a la calle y si te cae una maceta o coges un avión, inmortal no eres, eres amortal. Con lo cual, lo que podría pasar con estas personas que pagan millones o que quieren invertir millones para ser amortales es que tendrían pánico para salir de sus casas. Con lo cual, la incertidumbre, aunque fuese muy improbable, sería exponencial y considero que insoportable. Esa amortalidad por la que están abogando todos los de, bueno, ya sabéis, toda la élite de Estados Unidos, de Silicon Valley, ¿no? Entonces, me parece como muy, muy interesante esto de, es como por otro lado no se puede dar, pues ¿por qué no estar en ese punto, ¿no? Otro apunte que me gustaría hacer es, hablando bonito, como decías tú, Flor, es que considero que todos somos animales. Lo que pasa es que a veces la cosa se complica y entonces ya somos desalmados. Es un juego de palabras, pero creo que nos falta esa humildad para entender, esa humildad creo que nos falta para entender que los animales pues somos los que tenemos alma y que los que no tienen alma son los desalmados. Desafortunadamente eso pasa con los seres humanos. Así que quizá, ¿no? Haciendo ese silogismo, pues se podría decir que los seres humanos son desalmados mientras que los animales tienen alma, ¿no? Es un poco irreverente lo que digo, pero bueno, es una reflexión también para rebajarnos ese antropocentrismo que tenemos, ¿no? De creernos que somos el centro y de que todo depende de nosotros, ¿no? Dos apuntes más, breves, pero me parece muy interesante uno sobre el transhumanismo y es que también, saliéndome del antropocentrismo, luego iré al antropoceno, pero el antropocentrismo considera al ser humano como el último, como la cúspide, ¿no? Y que todo lo que sucede es como que nos pone en peligro. Pero yo a veces me planteo, esto no ha sido una reflexión propia, pero me golpeó, debo decir, y es que, ¿y si de repente algún día se comprueba que es la inteligencia la que está en evolución y que el ser humano simplemente es un eslabón más? Porque si a lo largo de la historia de la humanidad o de la historia de la Tierra se ha visto cómo ha sido la inteligencia la que ha ido evolucionando, y evidentemente estamos con el ser humano, el Homo sapiens sapiens, que de 2 veces sabio tiene poco, pues quizá es la inteligencia la que evoluciona y no tanto el ser humano. Entonces, esto nos pone en un lugar también muy humilde.
de decir, bueno, a lo mejor somos una herramienta para que esa inteligencia se catapulte a otro escenario. Y eso me lleva ya para acabar bueno, hacer una reflexión sobre el antropoceno, que es esta nueva época que consideramos en la que hemos entrado. Es muy interesante verlo así, aunque también es interesante verlo con perspectiva humilde, porque se dice que el antropoceno se da desde el siglo XX. Creo que hay dos acontecimientos muy importantes, que es cuando hubo un amanecer de tierra vista desde la luna. Ya no solo poner los pies en la luna, que no deja de ser verte a ti mismo, es un acto egocéntrico, pero no, estar en la luna y ver la tierra, que eso, o sea, te estás trascendiendo, estás viendo un amanecer de tierra, ¿no? Esa fue un punto de inflexión, y el otro fue ver la Tierra como la canica azul, ¿no? Sabéis, quien haya visto la serie de Cosmos, este documental, que se ve esta imagen donde se nos ve como esa canica, esa roca de agua y mineral ahí flotando en el espacio, ¿no? Pues son dos puntos en los que el hombre se ve fuera de sí mismo, ¿no? Y que puede decirse que sí, que es antropoceno eso, porque es donde verdaderamente el hombre pone un punto de inflexión y demás, pero desde otra perspectiva mucho más humilde, que son 50 o 100 años dentro de las épocas, eras, eones, periodos desde los 4.000 y pico millones. O sea, los dinosaurios sobrevivieron 65 millones de años y nosotros pretendemos que nosotros tengamos que ser algo significativo. Sí, sí que somos significativos. Claro que lo somos, pero a nuestra medida. Y creo que una de las cosas que más deberíamos poner significado es justamente en la humildad, y que en el antropoceno que consideramos que estamos, no lo veamos como una época que tenga gran trascendencia por ser la del hombre, sino por la humildad que nos corresponde, que es la de cuidar lo que tenemos, que creo que lo que deberíamos hacer. Vale, gracias, Alex. Y humildad, de hecho, humano viene de humus. Del humus, de lo más Y fértil, de lo humus más bajo. es tierra, es polvo, exacto. Del polvo viene y al polvo te dirás. Bueno, la etimología de humano, más allá de este refrán bíblico, viene de humus, y humildad tiene la misma raíz. Es decir, que sí, que efectivamente, porque somos una especie vulnerable, porque somos una especie sumamente, bueno, que nace sumamente desamparada, ¿no? Que si no hay un otro que nos cuide, nos morimos a los 2 días. Somos súper frágiles, es decir, que sí, por toda esta cuestión que nos rodea, de esa fragilidad humana, para la cual hemos construido un mundo. El resto de especies puede construir su madriguera, su panel, el hormiguero, pero no construye un mundo. Nosotros hemos construido un mundo para sobrevivir por justamente esa fragilidad. Bueno, y así todo ese mundo, paradójicamente, hoy también nos es bastante a veces amenazante, ¿no? Esa también es otra paradoja, pero sí. Luego, decía, me resultaba curioso, antropocentrismo coloca al hombre como el centro, pero es el hombre colocándose a sí mismo como el centro, ¿no? Porque ¿para quién más somos importantes? Para nadie, es decir, no somos importantes para nadie, digamos, que nuestra especie mañana viene un viento y se la lleva y Mejor. nadie va a llorarnos. O sea, que Entendimos, de hecho es de lo mejor, naturaleza mejor. lo mejor que le podría pasar, exacto, porque somos la única especie también que corrompe un poco la naturaleza o que altera y, para mal la naturaleza, porque el resto de especies, fíjense la diferencia entre el mundo y el hábitat. El resto de especies que construye un hábitat en el mundo, lo hace, en la Tierra, en la vida, lo hace sin alterar el equilibrio cósmico, de alguna manera, ¿no? O en todo caso, muy poquito, pero no destruyéndolo, no de una manera destructiva, yo diría. El ser humano sí, bueno, somos los únicos que hacemos contaminación, que creamos este tipo de cosas. Y la inteligencia, a mí me queda por definir qué es la inteligencia. Sí, las máquinas podríamos decir que son inteligentes, pero yo creo que hay un tipo de inteligencia que solo puede ser humana. Y de hecho hay un filósofo español de la época de María Zambrano, Zubiri, que tiene un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el de inteligencia sintiente. La inteligencia sintiente, que es una inteligencia que se pasa simplemente a través del, bueno, simplemente no, necesariamente a través de la sensación, de la experiencia, del vivir, se podría decir, y que no es la inteligencia, evidentemente, que hablamos cuando hablamos de IA. Sí, entendiendo, si la inteligencia es la capacidad para resolver problemas previos utilizando conocimientos nuevos, pues frente a la IA no tenemos nada que hacer. Pero si pensamos la inteligencia más desde un carácter social y ético, que realmente es lo que nos hace trascender, pues tenemos un poquito un lugar en el mundo ante la revolución de las máquinas. De todas formas, yo le sigo pidiendo el favor a ChatGPT cuando le pido algo, porque uno nunca sabe. O sea, No, yo uso hay que pedirle el favor porque en la revolución de las máquinas todo se va a la mierda. Yo creo que de las máquinas lo que tenemos que hacer es lo que Lacan decía que hay que hacer con un padre.
y les recomiendo a todos hacer eso con sus padres. Ah, no, mentira. Bueno, al menos no sé. Hacer uso del padre, pero pasando de él. Es decir, saquen del padre lo que puedan, lo que se pueda sacar de él, pero pasen de él, es decir, pasen de él. Bueno, con la IA lo mismo y con en general la inteligencia artificial o las máquinas, yo diría, hagamos uso de ellas, pero pasemos de ellas, nos dejemos de vivir por ellas o no vivamos a través de ellas, vivamos, sintamos, experimentemos, vivamos la vida bien y utilicemos las máquinas, que para eso están, ¿no? O sea, seamos inteligentes en ese sentido. Sí, sí, sí. ¿Quién más quiere intervenir por ahí? ¿Que le pase el micro? Víctor, ahí está. Ah. Oye, tengo el mismo micro para jugar a juegos. Ah, muy bien. Bueno, tenía varias cosas que decir, pero lo quiero vomitar todo y no sé bien por qué. ¿Qué es lo último que has dicho? ¿Ahora? Sí. Lo de la Me Can. acabo de olvidar, imagínate. ¿Lo del Y te iba a padre? responder a eso. ¿Lo del padre? Sí, no, ¿O de las máquinas? da igual, mira, voy con otra cosa, da igual. Es que De que hay que hacer uso del padre, pero pasando de él. O servirnos de las máquinas, pero no quedarnos sujetados. vale, sí, ahora lo tengo. Es que ahora, estudiando el conductismo, me he dado cuenta de que, claro, dices, lo quiero usar cuando yo quiera y terminar con ello cuando pueda. Pero eso es un poco difícil para el cerebro humano y el cerebro de los animales porque está estudiado y, bueno, es obvio que buscamos como automatizarlo todo y que todo nos cueste menos energía. De hecho, estamos hechos así tal cual para que todo nos cueste menos energía y como delegarlo al cerebro, ¿no? Y cuando tú estudias el conductismo y cómo los animales pues entienden que desean algo o que no desean algo en base a lo que aprenden de ello, te das cuenta de que, por ejemplo, ChatGPT es imposible ya quitártelo de encima, porque es literalmente está haciendo como lo que se supone que debería hacer tu cerebro, pero te está quitando como una carga enorme encima. Entonces tu cerebro siempre recuerda, esto es bueno, hago como este mapeado aquí, ya no sale de ello, ¿no? Como que crea un nuevo prisma y esa es tu nueva realidad. Por mucho que tú quieras salir de ella, pues jodido, ¿eh? Es que mirando estas mierdas me doy cuenta de que realmente el cerebro humano también es como un robot, aunque no quieras creer que no, porque tenemos como, yo que sé, hay ciertos químicos y te mueven las emociones y tal y cual, pero luego lo miras todo como a un nivel más diminuto y somos como mini máquinas, o sea, son mini máquinas moviendo otras máquinas, que consumen otras máquinas y hacen más máquinas, no sé. Me parece un poco todo lo mismo, lo que pasa es que cada vez se va refinando más y más, ¿sabes? Y siempre he tenido esta idea, esto me lleva a otra idea, siempre he tenido esta idea de que como que la IA o lo que sea que venga después de la IA y de los robots es como ya el refinamiento último del depredador supremo, ¿sabes? Siempre ha habido como en cada era un depredador supremo que se ha ido comiendo todo lo demás y luego otra cosa se lo ha cargado, ¿no? Y nosotros somos como esa refinación, que luego no vale para nada, porque bueno, al fin y al cabo todo no vale para nada. Pero es como que, no sé, ya está, hasta ahí. Hay un filósofo súper interesante y difícil de leer, Gilles Deleuze, que junto con Guattari escribió un texto muy interesante y difícil de leer que se llama El Antiedipo, criticando sobre todo a Freud, pero lo interesante es que habla de las máquinas deseantes, habla del ser humano precisamente como una máquina, entendiéndolo como un engranaje operativo que funciona en términos de optimización, pero que está acompañada por ser humano de deseo, y eso es lo que pone más complicada la cosa. En ese orden de ideas, más óptimo es una IA que no está atravesada por el deseo, pero bueno, la cuestión acá es que lo que buscamos constantemente es optimizar procesos y lo hacemos dentro del humano que precisamente ha codificado la máquina y la IA para que funcione como funciona. Y obviamente nuestro cerebro lo que quiere es acortar problemas, hacerlo todo fácil. Entonces, sí, la verdad es que cuando pensamos en no, es que la IA, es que deberíamos utilizar, si sé que es mucho más fácil buscarlo ahí, ¿por qué no lo voy a hacer? Vamos a buscar la forma de hacerlo en nosotros mismos. No sé, va a haber un momento en donde tengamos unos lentes que busquen directamente en Google, en ChatGPT, en, yo qué sé, Wikipedia del futuro, porque será más fácil. Y ahí nos pensaremos qué es lo humano. Otra vez, ¿qué viene siendo el humano? Que hoy el problema puede ser que, no sé, que tengamos una máquina puesta en los ojos para poder, o ChatGPT instalado en nuestros celulares, o decimos Siri y todos los móviles se activan, o puede ser que me ponga orejas de gato, pero el problema va a tener otro nombre propio después. Amén. Por aquí, Márgara. Gracias, Víctor. Bueno, volviendo a los Terians, que creo que nos hemos desviado un poco. Paola nombraba algo cuando comentó que, yo soy la amiga del instituto, por cierto, cuando comentó que había pasado como por muchas etapas y que a sus 16 años
pues tal vez en una situación como la que estamos viviendo hoy se sentiría más identificada con ser un perro que ser humano. Volviendo a eso, yo creo que todo esto de que hemos hablado de la IA y todas estas conversaciones digitales que tenemos todo el tiempo, al final están llevando a ese ser humano a la búsqueda de comunidad. Y si encontrar comunidad está en ponerme una máscara y salir a la calle y comportarme como un perro, pues es el lugar que han encontrado para relacionarse con otros, ¿sí? Y creo que más allá de juzgar cómo lo están haciendo o cómo se ven, es ver que al final están buscando un grupo, al final están buscando pertenecer, porque ahora los adolescentes, yo también soy psicóloga y trabajo con adolescentes, pues los adolescentes conversan con ChatGPT, ¿sí? Los adolescentes no tienen esa comunidad. Es más, muchos de mis pacientes tienen homeschool, ¿sí? Es digital todo. Entonces, sí, eso. ¿Acá o cómo es esto de homeschool? ¿Está como más en Bueno, auge? O no no sé sé. si ahora está de moda que los padres no quieren que sus hijos tengan Bastante. Yo como... tengo Ah, no una sabía. estudiante que es una persona que tiene 2 hijos y educó a sus hijos en casa y Ujú. lo considera muchísimo mejor. Claro, como que de alguna manera tienen el control de lo que les van a enseñar a sus hijos y descartan el contenido que les parece que no es importante que aprendan, ¿no? Como cuando tú dices, ¿cuándo será que, no sé, volveré a usar esto que me enseñó mi profesora de ciencias naturales? No sé, que a veces son contenidos que consideren vacíos, ¿no? Lo pongo entre comillas. Y también porque les interesa que sus hijos tengan como otras actividades, ¿no? Entonces, en el caso de pacientes que he tenido en mi consulta, son pacientes que, por ejemplo, son deportistas de alto rendimiento y que pues priorizan pues todo el tema deportivo antes que pues el estudio, ¿no? Pero pues así también hay otras personas que están viendo todo en digital y que no tienen oportunidad de socializar, que no tienen oportunidad de construir relaciones cercanas, ¿no? Que sus únicos vínculos son la persona que les ayuda en casa muchas veces, porque ni siquiera sus padres están para compartir una comida. Y pues si de verdad han encontrado en eso el momento para poder estar con un otro que se parece a ellos, pues creo que es el llamado, ¿no? O sea, es el llamado de salir de lo digital y pues volver a traer a los niños, a los adolescentes a jugar en la calle como nosotros, creo que todos somos más o menos de la misma edad, del mismo quinto de edad, pues nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo. Sí, hay una cuestión aquí, es que la comunidad digital, que también es interesante la nomenclatura, ¿no? Comunidad digital, como si en lo abstracto pudiera construirse una relación con un otro. Y sí, la comunidad digital va teniendo mucho más peso que la idea de comunidad en físico, ¿no? Como la idea de la corporalidad. Y tanto así que, no sé, vemos personas que comparten su vida por redes sociales de una manera mucho más sencilla y de alguna manera tienen más relación con un otro sin rostro, con un otro, digamos, con un otro, sí, que no tiene una materialización en nombre propio que con un otro propiamente. Es más cómodo hablarle a una historia o a alguien que de alguna manera no encarna algo. Y yo creo que, y no sé si quieres decir algo más, Flor, como para también cerrar esto, es creo que lo interesante de este tipo de espacios, por ejemplo, donde hablamos de filosofía y psicoanálisis y problematizamos la realidad y lo que se da dentro de la cotidianidad, es generar espacios de comunidad. O sea, de alguna manera lo revolucionario siempre se me ha hecho la palabra, la forma de construir vida con un otro, no desde la intimidad del yo mismo que interpreta el mundo, sino desde la multiplicidad de subjetividades que se encuentran en la palabra. Esto es la revolución de a las máquinas y a lo que sea, a lo que se pueda construir de aquí para adelante de identidad. Y si sale un ave fénix como humano también y lo que sea que venga después, la revolución creo que es la palabra construida desde la comunidad. Sí, hay que salir a la calle y hablar. Sino recuperar los espacios de conversación y de diálogo, a mí me parece que sí que es subversivo, y no digo solo evidentemente por cualquier espacio donde realmente haya libertad de expresión, donde realmente haya libertad para conversar, respetando el punto de vista del otro, no queriendo convencerle de que piense como tú, o creyendo tú que eres mejor porque piensas diferente o lo que sea, no. O sea, es más bien tratar de hacer lazo, ¿no? O sea, como hacer lazo y asombrarse a veces también de la diferencia, ¿no? De la diferencia
opiniones, de la diferencia de ideas y lo que sea, creo que eso es muy bonito. Y pensaba, por lo que decías, que es muy interesante, Maga, el tema de bueno, de esta reclusión, si se quiere, ¿no? O esta cuestión de que está pasando en las generaciones cada vez más jóvenes y en las nuestras quizá un poco también, ¿no? Que la gente se queda mucho a veces con el móvil directamente o con las redes y no pasa de ahí. Hay algo también de no, bueno, de no exponer el cuerpo, ¿no? De quedarse detrás de la pantalla también, más preservado allí y tal. Y yo creo que esto también del no, bueno, como un rechazo social, ¿eh? No solo el que se queda, sino creo que es general al encuentro con la otredad, o sea, con el otro como otro en cuanto tal, porque en las pantallas vemos lo que queremos ver, vemos más o menos aquellos a quienes seguimos, ¿no? Los influencers a los que se sigue o los amigos a los que no sé qué. Vemos lo que queremos ver de alguna manera, vemos lo que el algoritmo ya mismo nos va presentando en función de lo que nosotros vamos buscando, de nuestras búsquedas. Pero claro, en el encuentro con otro como tal, aquí, por ejemplo, uno se puede encontrar, bueno, con la sorpresa, con lo espontáneo, con algo de lo no automatizado, o algo, escuchar algo que no le gustó, o ver algo que no quiso, no sé, más con esas cosas, que también son parte de los vínculos humanos. Pasa que hoy todo tiene que ser perfecto, todo tiene que encajar, todo tiene que pensarse igual. Los debates políticos, un montón de podcasts, un montón de cosas que escucho a veces en Reels, como todos es como si se pagan y se dan el cambio, ¿no? Es así. Todos hablan con quien piensa igual. Y a mí, para mí ahí no hay conversación. No, es monólogo, porque hay uno hablando. Es la O sea, expulsión de lo no- distinto, es la sí. idea que, bueno, estoy robando un nombre de un libro de un Julian, es la expulsión de la otredad, es el construir un yo mismo simplemente a la luz de la imagen que refleja al otro, pero solamente desde mí. Y por eso, pues nada, esto es revolucionario y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí Sí, muchísimas gracias. Y no sé si alguien se quedó con y ganas de nada, hablar, y si no- sí, sí, sí. Y pues gracias al bodegón por el Sí, espacio. mira. Y gracias. Sí, no, que alguien tenía una palabra. Perdón, perdón. Es una pregunta, ¿eh? Sí, O sea, sí, no es sí. un Devuelvan statement. el aplauso. Y es rápida. Yo tengo una duda, o sea, en relación a los Terians, ¿vale? O sea, mi duda ¿es posible que estos adolescentes em, elijan ser un perro, un gato, un animal, porque en su vida actual tienen algún problema, son infelices, tienen problemas con sus padres, con los amigos, con ellos mismos y quieren despersonificarse de ellos mismos y ser otra cosa completamente diferente para escapar de su realidad? Sí. Sí, como todos podríamos también buscar algún escape para hacer frente a ciertas problemáticas, cierto malestar, ¿no? Es decir, no creo que más o menos que cualquier otra persona, ya sea incluso adolescente, adulta a veces, que busca escaparse a veces de ver ciertas realidades. Puede ser, pero yo no lo asocio solo a eso. Yo escuché, no conozco a todos los Terian, puede ser que algunos sí, Eso. seguro que algunos sí, pero yo lo que escuché cuando me puse a ver entrevistas, quería escuchar en primera persona un poco a ellos, a ver qué contaban, yo lo veía más como una especie de juego, no lo veo como yo soy un gato y estoy seguro que soy un gato y el que diga que no lo voy a matar. No, que eso sí sería preocupante, ¿no? Porque ya entraría en rivalidad, ya es con una cuestión agresiva. No, yo veía gente que buscaba, creo que coincido también con Maggie, como que buscaba formas de identificarse, que buscaba formas de identificarse con otros, de hacer lazo social a través de una máscara, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Se necesita un poco de la máscara para esa interacción, porque estamos todo el tiempo detrás de la pantalla, que es, bueno, un velo. Entonces, bueno, a través de esa máscara sí pueden quizá interactuar mejor con los demás. Pero yo lo veía de una forma así súper, bueno, de un encuentro y que sabían que no son eso. Todos los que yo escuché al menos, que puede que haya otros que sí, pero los que yo escuché, ninguno se realmente definía como tal. Es una identificación más bien simbólica, espiritual, como le dicen algunos y tal. Y Entonces, como... que también, no sé, por ejemplo, en mis tiempos, yo fui emo y fui re emo. Y era por un descontento social, bla, bla, bla. O sea, es decir, ahora se nos hace extraño porque nace, porque les dio más publicidad a TikTok, porque tenemos acceso a la información. Pero no sé si vieron La Rosa de Guadalupe, pero yo me acuerdo en mi momento con mi súper capula hasta acá gigante y que mi madre estaba preocupadísima porque era emo y porque me iba a matar y porque los emo. Es decir,
todas las sociedades han tenido una forma de identificarse y de alguna manera de desidentificarse con ese gran otro que pueden ser los padres, el adulto, la sociedad. Sí, sí, no sé. Tampoco es trivializarlo, por supuesto, obviamente son fruto también de una época en donde también hay un descontento colectivo por las cosas que nos está mostrando el mundo, pero creo que también es fruto de una búsqueda y un encuentro con la identidad y con la comunidad. O sea, creo que obedece las dos cosas. Que haya un malestar individual. Soy bebé, que ya estáis. O sea, que haya un malestar individual en una sociedad profundamente disfuncional, o sea, hasta qué punto también es malo, ¿no? O sea, es decir, este retorno a lo tribal de los Terian es que igual nos está enseñando algo, ¿no? Porque no se nos ha ido un poco la olla con esto de las tecnológicas y todo lo que está pasando en el mundo. Es como que hay tantas cosas que realmente podríamos denunciar de cómo funciona el sistema que quizá esto nos está comunicando algo que más allá de lo individual, ¿no? De que puedan haber evidentemente problemáticas en ciertas personas, pero es que es algo que para mí también es muy social y me ha parecido súper interesante lo que has dicho antes del progreso, ¿no? De que hay un progreso aparente, pero realmente a nivel de valores, o sea, el ser humano avanza, o sea, estamos avanzando en la dirección correcta, estamos en el progreso real que como sociedad pienso nos gustaría a la mayoría. Entonces, no sé, para mí este retorno, es que hasta un punto es un retorno a la inocencia casi, ¿no? De esta cosa animal, ¿sabes? De que, pues en ciertos aspectos, o sea, con todo esto de Jeffrey Epstein y todo lo que se ha evidenciado justo antes del fenómeno Terian, ¿no? Como que es lo opuesto a la inocencia, o sea, pues justamente es como, no sé, parece paradójico, ¿no? Pero, en fin, que yo creo que todo tiene un porqué al final, ¿no? Total, sí, gracias, me parece Una nostalgia hasta lo primitivo, precisamente, que Sí. parece un poco más genuino, auténtico y precisamente no perverso, no obedeciendo las lógicas perversas que vimos en Epstein y que vemos no solo en Epstein, porque ese nombre propio ya no le está materializando como Hitler en su momento la maldad, pero que lo vemos día a día en la invisibilización del otro, en las formas en las que operan las dinámicas capitalistas, en la eliminación de la otredad. Entonces, volver a lo primitivo es también de alguna forma como una nostalgia de ¿será que se estuvo mejor? No sé, estamos mejor en las cavernas, quizá, pues... Sí, o volver a lo primitivo en cuanto también lo espontáneo, el Claro. juego, la Claro, que cuestión... cada vez los jóvenes están más alienados, ¿no? Con las pantallas, entonces es como un movimiento en dirección totalmente opuesta. Claro, O sea que, totalmente. Bueno, ahora sí, gracias por las últimas Muchas gracias.